Bueno, muy buenas tardes, muy distinguidos y queridos amigos. Vamos a hacer un experimento hoy muy interesante por las circunstancias en que estamos viviendo. Vamos a tratar de revivir, claro que parcialmente porque es imposible hacerlo de un solo golpe, la significación histórica del Libertador, basados en un escrito del doctor Álvaro Gómez Hurtado que hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana en el año 96, que fue precisamente sobre este tema, pero al cual, por los temas y por las citaciones que hace, hemos tenido que tal vez tratar de complementar un poco. La Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana hizo la publicación, como les digo, en el año 96, con esta introducción. La Facultad de Derecho se une al dolor que siente toda Colombia por el sacrificio del ilustre hombre público doctor Álvaro Gómez Hurtado, quien dedicó su vida a la divulgación de la ética política, tanto en el ejercicio de su actividad al servicio del país, en las diferentes posiciones que ocupó con brillo, como en la docencia universitaria, donde sobresalió por su sabiduría y por la forma tan humana y sencilla como orientó sus cátedras. Colombia recordará con cariño y respeto estas consideraciones importantísimas, muy valiosas en el siglo XX. Prototipo, este señor, de la pulcritud y de la transparencia en su vida política. Y las juventudes nuestras tendrán que recurrir seguramente a su memoria cuando enfrenten los necesarios cambios que la patria exige. Entonces, la conferencia es el último capítulo de unas memorias de Álvaro Gómez y sobre todo voy a hacer hoy algunos apartes, voy a atreverme a hacer algunos apartes de la significación histórica del Libertador, de un texto originario del doctor Álvaro Gómez Hurtado. En él sostiene su autor que la vocación por la legitimidad condujo indirectamente a que años después de su muerte el Partido Bolivariano desapareciera de la política, quedando tan solo las tendencias liberales extremistas y moderadas de las que había de surgir pasando el tiempo el Partido Conservador. Como lo que suele afirmarse, no eran los dos partidos políticos existentes en 1830, sino tres. Dos de ellos eran extremistas y uno medianero, siendo los primeros el de los liberales violentos y el de los que pudieran llamarse ultrabolivarianos, y el último, el de unos que podrían cobijarse bajo el nombre de liberales moderados o también de bolivarianos liberales. El grupo de ultrabolivarianos adquirió bien pronto imprevistas características, por cuanto en él formó gente ambiciosa, principalmente militares, que con el pretexto de salvar a la patria de la anarquía, se proclamaban
irreverentes con el orden público y despreciaban la legitimidad. El derrocamiento del gobierno legítimo hecho por los vencedores del santuario fue la piedra de toque, o mejor, el catalizador que produjo la decantación de los elementos extremistas dentro del coloquio de los bolivarianos. Aquel golpe del santuario no había sido premeditado, surgió de una breve situación de anarquía. Bien pronto, sin embargo, tomó el aspecto de una imposición militar. El gobierno legítimo presidido por don Joaquín Mosquera, solo después de algún tiempo logró reconstituirse en torno al general Domingo Caicedo, no sin grandes titubeos y vacilaciones. De manera que, para ilustración de los oyentes, yo quiero contarles qué fue el famoso Batalla del Santuario. Eso se libró, es parte de la disolución de la Gran Colombia. La fecha fue el 17 de octubre de 1829, es decir, un año antes de la muerte del Libertador. Un lugar llamado el Santuario, que resultó una victoria decisiva para el gobierno. Los beligerantes fueron los rebeldes de Antioquia, encabezados por el mariscal Córdoba, y el gobierno de la Gran Colombia. Los comandantes fueron José María Córdoba, el héroe de Ayacucho, y el general Daniel Florencio Orelli. Las fuerzas en combate fueron más de reclutas apenas recientemente armados y unos 1000 veteranos. Hubo 200 bajas y muchos de los heridos, mínimas, capturados por todos los demás. La batalla del Santuario, de la cual hace mención el doctor Gómez, fue el enfrentamiento librado el 17 de octubre de 1829 durante la disolución de la Gran Colombia entre los rebeldes del general José María Córdoba y las fuerzas leales del gobierno lideradas por el general irlandés Daniel Florencio Orelli. En 1828 se alza José María Obando y José Hilario López en El Patía y en Pasto contra el gobierno de Simón Bolívar, pero son sometidos por el general José María Córdoba. El general mostró su descontento con el gobierno, pero cuando Bolívar le ofreció el cargo de ministro de la Marina, lo aceptó. Estando en Pasto, pidió permiso para visitar a su familia, lo que se le concedió. Y al llegar a Río Negro, empezó a hacer reuniones para preparar un levantamiento, ganando el apoyo del gobernador antioqueño Manuel Antonio Jaramillo y del comandante militar provincial hermano, se llamaba Salvador Córdoba. Un año después, el 12 de septiembre de 1829, Córdoba se rebelaba en Antioquia contra el gobierno bolivariano, acusándolo de violar la Constitución de Cúcuta y usar los principios liberales para justificar su propio poder personalista. Luego escribió cartas a José Antonio Páez tratando de convencerlo que se le uniera.
El 26 de septiembre llegaron las noticias de la insurrección a Bogotá y se envió al brigadier Daniel Florencio Boleri a sofocar el movimiento. Por su parte, a fines del mes, los rebeldes ocupaban a Medellín y seguían con rumbo a la capital. Llegaron al Santuario, donde se encontraron con Oleri, quien les ofreció un indulto, pero Córdoba, que estaba decidido a vencer o a morir, lo rechazó, y el 17 de octubre el irlandés intentó atacar las posiciones rebeldes, pero tras 2 horas de combate no conseguía nada, así que ordenó una falsa retirada y Córdoba envió a su reserva en su persecución. Entonces los gubernamentales dieron media vuelta y lanzaron una carga general que tomó por sorpresa las desordenadas filas enemigas, que acabaron destrozadas. Córdoba fue herido y se refugió en una casa cercana, donde resistió con sus últimos fieles, que la defensa fue fulminada y el comandante irlandés, Ruperto Hunt, lo mató de 2 sablazos. La provincia, que fácilmente pacificada, tanto Salvador Córdoba como Jaramillo fueron indultados. Seguimos con la conferencia. Viene enseguida de esto aquel golpe. No había sido premeditado, en el que tumbaron a don José María Mosquera, a don Joaquín Mosquera, sino que fue una consecuencia de la anarquía. Bien pronto, sin embargo, tomó el aspecto de una imposición militar. El gobierno no legítimo, presidido, o el gobierno legítimo presidido por don Joaquín Mosquera, logró, después de un tráfugo terrible, luego tornó el general Domingo Caicedo, no sin graves titubeos y vacilaciones. El general Domingo Caicedo era el vicepresidente. Entonces, dentro de estas circunstancias, Bolívar en ningún momento quiso comprometerse con la usurpación, y no obstante que eran sus amigos quienes le habrían adueñado del poder, él, cuando le ofrecieron el mando, lo rechazó indignado. Y esto lo aclara en una carta que le mandó a don José Fernández Madrid a Europa, en la cual explica buena parte de lo que fue este problema. Perdónenme. Eso fue, como antes les digo, el Congreso admirable. Lo instaló el Libertador presidente, y el Congreso, bajo la presidencia del general Sucre, el 20 de enero, se pronunció un emotivo discurso, no ahorró los elogios para su coterráneo, el noble, leal y mejor amigo, el gran mariscal de Ayacucho. Don Armando Barona Mesa, en su libro Magnicidio de Sucre, Juicio de Responsabilidad, tiene algunas anotaciones muy interesantes, porque anota que fue la gran crisis política que, ejerciendo el poder omnímodamente para retornar a la normalidad y a la sencillez ciudadana común y corriente, la corporación
hizo lo posible por lograr. Pero Bolívar no era el mismo Joaquín Posada Gutiérrez. En sus memorias histórico-políticas anuncia que el aspecto del Libertador en ese momento, cuando entraba a la capital, estaba pálido, extenuado, sus ojos tan brillantes y expresivos en sus bellos días yacían ya apagados. Su voz honda, apenas perceptible los perfiles de su rostro, todo en fin anunciaba en él, excitando una vehemente simpatía, la próxima disolución del cuerpo y el cercano principio de la vida inmortal. Durante las sesiones del Congreso Admirable se distribuyó una carta impresa que era en realidad una proclama en la que el Libertador ratificaba su determinación irrevocable de retirarse de la dirección del poder y de su carrera política y la necesidad y responsabilidad con que ha actuado al frente de los destinos de la patria. Aquí hay algunos apartes para que se ilustre este. Conciudadanos, he dejado de mandaros, decía el Libertador. 20 años os he servido en calidad de soldado y magistrado. En este largo periodo hemos reconquistado la patria, libertado 3 repúblicas, conjurado muchas guerras civiles y 4 veces he devuelto al pueblo su omnipotencia, reuniendo espontáneamente 4 congresos constitucionales. A vuestras virtudes, valor y patriotismo se deben estos servicios a mi gloria de haberos dirigido. Teniendo que se me considere como un obstáculo para asentar la República sobre la verdadera base de felicidad, yo mismo me he precipitado de la alta magistratura a que vuestra bondad me había elevado. Compatriotas, escuchad mi última voz. Al terminar mi carrera política, en nombre de Colombia os pido, os ruego que permanezcáis unidos para que no seáis los asesinos de la patria y vuestros propios verdugos. El texto completo de esta proclama muestra en toda la dimensión el grande hombre que fue el Libertador, su encumbrada inteligencia, su asombrosa visión del futuro, de la patria, y sobre todo su abnegación y su inmensa generosidad y desprendimiento, al entregar el poder en beneficio y a la salud de Colombia, al propio Congreso, que era la representación del pueblo, y al igual que el final de su carrera militar y política. En sí, la menor duda, el retrato fiel del genio de América. Mientras el Congreso admitía la renuncia, el Libertador encargó del poder ejecutivo al general Domingo Caicedo, quien hasta el momento se venía desempeñando como presidente del Consejo de Ministros. Presidió la elección presidencial del Congreso que recayó en el Gran Mariscal de Ayacucho. Como vicepresidente fue elegido el doctor José María Esteves, a la sazón obispo de Santa Marta, y como secretario fue el señor Simón Burgos. Seguidamente,
y después de pronunciar un breve discurso en el cual expresaba la confianza que tenía en el Congreso y que acababa de instalarse, mencionara una constitución que estuviera de acuerdo con las necesidades del país, manifestando también su enorme satisfacción por la corporación que había nombrado para presidirla, al más digno general de Colombia. Elogio este que, aunque puesto, bien merecido y salido de lo más hondo de su corazón, provocó el recelo entre los militares presentes y en manera especial en el general Rafael Urdaneta, quien se retiró a la quinta de Fucha, de propiedad de la familia del general Domingo Caicedo, para tomar el descanso de su alma. Cornelio Hispano habla de la quinta de Fucha. Dice Cornelio Hispano que el libro de oro de Bolívar quedaba en un sitio opuesto a la célebre quinta de Bolívar, en los parajes más pintorescos de la sabana inmediata de Bogotá, pues las vegas de los agrestes riachuelos Fucha y Tunjuelo, entre frondosos nogales, alisos, saudos y eucaliptus. Y allí suscribió el héroe su testamento político. Como puede considerarse esa preciosa carta que allí meditó y escribió casi a la puerta de la tumba, el 6 de marzo de 1830, dirigido a Fernández Madrid, que era el ministro de Colombia en Londres, a quien él había nombrado y era su amigo y confidente. Aparte de esa carta dice: había pensado que remitir a usted los documentos de mi vida política y pública. Me he sabido con el coronel Wilson, que en general de su padre, tiene la obra en 16 volúmenes y que puede usted pedírselos prestados para poder responder a las calumnias que me están prodigando. No vacile usted en negar positivamente todo hecho contrario a lo que usted conoce de mi carácter. Primero, nunca he intentado establecer la monarquía en Colombia, ni aún la Constitución boliviana. Tampoco fui yo quien la hizo en el Perú. En el pueblo y los ministros lo hicieron espontáneamente. Sobre esto, lea usted el manifiesto de Pando, que aquel tiempo y en este un tiempo que no ocultaría nada por favorecer. Segundo, todo lo que sea pérfido, doble o falso, que se me atribuya es completamente calumnioso. Lo que he hecho y dicho ha sido bien, con solemnidad y sin disimulo alguno. Tercero, niega usted renovadamente todo acto cruel contra los patriotas, y si fui en alguna forma contra los españoles, no por represalia. Cuarto, niega usted todo ese interesado de mi parte, porque afirmar sin rebozo que he sido magnánimo con la mayor parte de mis enemigos. Quinto, asegure usted que no he dado un paso en la guerra de prudencia o de razón que no pueda atribuir a cobardía. El cálculo ha dirigido mis operaciones en esta parte y aún más la audacia. El hecho de Ocumare, en la
cosa más extraordinaria del mundo, fui engañado a la vez por un edecán del general Mariño, que era un pérfido, y por los marinos extranjeros que cometieron el acto más infame del mundo, dejándome entre mis enemigos y en una playa desierta. Iba a darme un pistoletazo, cuando uno de ellos, Mr. Vidó, volvió del mar y en un bote y me tomó para salvarme. No volveré a tomar el mando, porque ya me es insoportable. No le dirá que he abandonado la patria, siendo ella la que me ha renegado del modo más escandaloso y criminal que se ha visto. Yo no soy tan virtuoso como Foción, pero mis servicios me igualan con él. Y sin embargo, sé que no me creo tan desgraciado como aquel, algo que parece la ingratitud de nuestros conciudadanos. Simón Bolívar. El escritor Cornelio Hispano dice: es una carta absolutamente admirable. Toda su vida pública está sintetizada en estas pocas líneas: su amor por la libertad y su franqueza, y la lealtad a su conciencia y a su inteligencia en todo tiempo y en toda circunstancia. Su magnanimidad, su desinterés reconocido por los más encarnizados enemigos, realistas y de toda clase, y patriotas, su valor a toda prueba, su aversión al mando y al celo por su reputación y por la gloria. El hecho es que una situación se está haciendo cada día más crítica, sin tener esperanza siquiera de poder vivir fuera de mi país de otro modo que es de mendigo. Esta queja conmovedora, que es el más bello elogio de un hombre que, habiendo fundado 3 naciones, abandonado al patrimonio de sus padres, veía en perspectiva la miseria como un premio a su vejez. No vacile usted en negar todo hecho contrario a lo que usted conoce de mi carácter. ¿Cuánto vale esa frase para el historiador imparcial? ¿Cuántos héroes de la humanidad hubieran podido pronunciarla con tal energía y en las puertas del sepulcro como un reto a sus enemigos? La envidia y el odio se ensañaron en su vida porque, según él mismo dijo, nadie es grande impunemente. Nadie se escapa al levantarse de las mordidas de la envidia. Consolémonos, pues, con estas frases de crueles desengaños para el mérito. Bolívar, decíamos antes, pidió encarecidamente al Congreso y a todos y cada uno de sus integrantes que su nombre no fuera tenido en cuenta para la reelección, y presentó su carta de despedida con un sobrio y corto mensaje el 27 de abril, expresando su decisión así: separarme para siempre del país que me dio la vida, que mi permanencia en Colombia sea un impedimento a la felicidad de mis compatriotas. Venezuela ha pretextado para efectuar su separación
miras de ambición de mi parte. Luego alegará que mi reelección es un obstáculo para la reconciliación y al fin, pues la República tendría que sufrir el desmembramiento o una guerra civil. Y termina diciendo, os ruego, ciudadanos, que acojáis este mensaje como una prueba de mi más ardiente patriotismo y del amor que siempre he profesado a todos los colombianos. Bueno, seguimos con Álvaro Gómez. Como las naciones no son simples individuos que fácilmente pueden volver al camino abandonado cuando el nuevo presenta mayores obstáculos. No deben servir nunca de instrumentos o de materia para hacer experimentos que acrediten o refuten nuevas teorías. La síntesis de lo bolivariano y lo conservador, el que habla Álvaro Gómez, dice lo siguiente: a cualquier gobernante, es irresponsable que fuera, tenía que preguntarse del problema de la discontinuidad americana como el más importante y amenazador de cuantos conlleva la vida pública. Las naciones hispanoamericanas habían nacido a la libertad con el pecado original de la revolución. Estaban por lo mismo destinadas a destruir sus propios valores esenciales, como en efecto ha ocurrido desde entonces. La tarea política primordial era, por tanto, el de la conservación. El afán político de Bolívar puede sintetizarse en el anhelo de institucionalizar los países que había libertado. En este, un planteamiento que sobrepasa el simple campo de las formas de gobierno. Nadie puede negar que la monarquía española era un régimen institucional, con sus expresiones jurídicas tradicionales, que amparaban eficazmente la libertad individual, que ofrecía una estructura constitucional buena o mala, según los casos, pero que servía para mantener el sagrado derecho a la continuidad. Derrumbado el sistema político español, el intento de reemplazarlo por formas semimonárquicas no era ciertamente una insensatez, sino acaso lo que más le hubiera convenido a estos países. El ejemplo de Brasil, donde una monarquía moderada hizo el tránsito hacia la república, evitándole a ese país el inútil desangre de las guerras civiles, es por demás elocuente. Tildar a Bolívar de monarquista, con ánimo de agraviarlo o de enturbiar su memoria, es todo un despropósito. Porque él no quiso ser rey y el cargo que ambicionó caería por su base. Y lo que se presente a hacer es hacerle una acusación política. También ella sería insensata, porque cualquier hombre de Estado viviendo en el epicentro revolucionario se hubiera aferrado quizás con más ahínco a la única forma de gobierno que en aquellos tiempos podía tenerse como tradicional. La diferencia entre la monarquía y la tiranía no consiste solo en sus fines, en cuanto que la primera procura el bien común y la segunda el bien del tirano, sino también en aquella es institucional, mientras que esta no lo es,
y no puede nunca hacerlo. Por eso Bolívar, tan monarquista como se quiera suponerlo, para quien según sus propias palabras le resultaba insoportable el espíritu militar en el mando civil, se declaró enemigo de toda dictadura y en especial de los sistemas militaristas. Y según decía, solo desde la fuerza, y la fuerza no es una forma de gobierno. Todas estas precisiones de conceptos eran imposibles en el clima exacerbado que siguió a la cruel contienda emancipadora. La simplificación impuesta por las exigencias políticas del momento fue la causa de la ruptura del vínculo que esencialmente existía entre el pensamiento bolivariano y el modo de ser conservador. La síntesis de estos dos elementos no se hizo como mucho después, mediante un lento proceso de simbiosis, en el que un lado se restauraba la gloria del libertador y del otro se morigeraban los excesos de un liberalismo de origen puramente defensivo y ocasional. Bolívar había muerto a los ojos de los clasicismos como un desgraciado. Su prestigio de liberal había quedado amancillado y su gloria habíase extinguido en la soledad de San Pedro Alejandrino, en la forma oscura y melancólica de la literatura dieciochesca reservaba a los héroes fracasados. Pero ya a mediados del siglo pasado, en pleno romanticismo, la complejidad del personaje empieza a comprenderse. Entonces se descubre en Bolívar una problemática interior que sus amigos no supieron entender. El hombre de las dificultades y de los desfallecimientos encajaba también dentro del nuevo tipo histórico vigente. Sus debilidades de otrora se tomaban en valiosas y eficientes y dicientes expresiones de su temperamento. Junto al Bolívar de las proclamas fulgurantes, surgía el Bolívar confidencial, el íntimo. Bolívar que decía: yo he vuelto a entrar en mi oficio de pobre diablo, ya todos mis gustos son plebeyos, enemigos del poder y de la gloria. He vuelto en fin a mi antiguo ser, que era lo que los franceses llaman el Borien. Amigo, me he convertido al camino del cielo. Me estoy arrepintiendo de mi conducta profana, cansado de imitar a Alejandro. Ando en pos de Diógenes para robarle su tinaja o su tonel o su casa. O cuando pudiera afirmara: yo siento que la alegría de mi alma se eleva, se ensancha y se iguala siempre a la magnitud de los peligros. Mi médico me ha dicho que mi alma necesita de alimentarse de peligros para conservar mi juicio. De manera que Dios, al crearme, permitió esta tempestuosa revolución para que yo pudiera vivir ocupado de mi destino especial. Si Madame Staël me prestara su pluma, diría con ella que soy el genio de la tempestad. Ese Bolívar, cuyo temperamento lograba
ahora ser comprendido, consiguió también que su pensamiento fuera reivindicado. El proceso fue, sin embargo, muy lento, porque si bien la recuperación efectiva del héroe logró bien pronto la adhesión entusiasta de los colombianos, la comprensión intelectual no tuvo mucho tiempo adecuados exponentes. El conservatismo tardó en hacerse consciente de aquellos elementos enunciados por aquí por José Galat: tradición, realismo, jerarquía, que habían sido característicos en el Libertador y que habían constituido las magnitudes esenciales del partido, aún en su época de liberalismo defensivo. Dos hitos pueden señalarse en esta trayectoria. Sergio Arboleda, con su estudio sobre la Revolución en América, en que por primera vez se hizo entonces un análisis omnicomprensivo del fenómeno revolucionario en que hemos vivido. Y Miguel Antonio Caro, que logra plasmar en formas jurídicas toda la complejidad de la organización del Estado. Embrionariamente, en el primero y con plena madurez, en el segundo, tenemos ya expresiones auténticas de un pensamiento conservador sistemático, una reivindicación del sentido de la época colonial contra la historiografía del iluminismo, una recuperación del sentido de autoridad bolivariana contra el igualitarismo naturalista, un sentido de orden contrario al individualismo revolucionario y racionalista. Esta gran síntesis de los elementos conservadores ha sido la gran conquista de nuestro partido, que lo distingue de los otros en el mundo. Ha tenido el mérito de mantener igual denominación. Esta conquista hizo posible la Carta de 1886, que hoy todos añoramos y que en su tiempo fue muy significativamente tildada de monárquica. El Partido Conservador dio con ella al país la prueba de que, a pesar de nuestro clima, de nuestro temperamento, de nuestra pobreza, de nuestra enfermedad revolucionaria, pudimos ser capaces de vivir civilizadamente dentro de un sistema institucional. Esa es la gran conquista que ahora se nos pide abandonemos, como si no hubiera costado 100 años de experiencia, como si los pueblos pudieran darse el lujo de incinerar su pasado. Eso que se nos propone es, definición, la síntesis de lo conservador. El objeto de esta charla no ha sido otro que el de despertar vuestra inquietud sobre el nuevo proceso de desfiguración abusiva del pensamiento bolivariano. Ese que se adelanta con importantes medios de difusión para que defendamos su valiosa complejidad, que es un producto de alta cultura, de las pretensiones simplificadoras de quienes no entienden la política sino como un choque primitivo y bárbaro de fuerzas físicas. Y en la soledad de San Pedro Alejandrino, un Bolívar confidencial e íntimo exclamó: yo he vuelto a entrar en mi oficio de pobre diablo, y a todos mis gustos son plebeyos.
enemigos del poder y de la gloria. He vuelto, en fin, a mi antiguo ser, que era lo que los franceses llamaban barrier. Sí, amigo, me he convertido al camino del cielo. Me estoy arrepintiendo de mi conducta profana, cansado de imitar a Alejandro, ando en pos de Diógenes para robarle su tinaja o su túnel o su casa. Con esto termina Álvaro Gómez su intervención. De manera que con esto hemos querido señalar esta intervención en la cual causó mucha impresión cuando fue puesta al conocimiento de Antioquia, donde lo recibieron con verdadero entusiasmo. En el transcurso de la Gran Colombia y tras el levantamiento del batallón Callao, me refiero a Joaquín Mosquera, y a su vicepresidente, don Domingo Caicedo, se vieron en la necesidad de renunciar al poder dada su incapacidad para manejar la situación. Sin verse una solución pronta y aproximándose el caos por el vacío generado, una junta congregada en septiembre de 1830 decidió entregar el poder provisionalmente al general venezolano Rafael Urdaneta, entonces el ministro de Guerra, mientras se llamaba de urgencia a Simón Bolívar, que en ese momento ya se encontraba en Santa Marta y en víspera de su muerte. El nombramiento de Urdaneta suscitó varios levantamientos militares en su contra, con visos de guerra civil. La situación se agravó con el fallecimiento de Simón Bolívar en Santa Marta. Urdaneta, sin el respaldo de Bolívar y ejerciendo el poder prácticamente contra su voluntad, inició entonces contactos con los sublevados para ponerle fin al conflicto. De esta manera firmó el 28 de abril de 1831 en la localidad de Apulo, Cundinamarca, lo que pasaría a llamarse el Convenio de Apulo, que Álvaro Gómez menciona en su escrito, por medio del cual entregó el poder a Joaquín Mosquera el 2 de mayo de 1831 y le dio una salida constitucional a la problemática situación. El acuerdo fue suscrito por Juan García del Río, José Hilario López, José María del Castillo, Joaquín Posada Gutiérrez, Florencio Jiménez y Pedro Mosquera, hermano del expresidente Joaquín Mosquera. Por tanto, fue avalado por Rafael Urdaneta y por el general Domingo Caicedo. Como Joaquín Mosquera se hallaba en los Estados Unidos, asumió el mando el general Domingo Caicedo, a quienes hemos mencionado en esta charla. Muchas gracias por su audiencia. Espero que en algo los haya ilustrado, haber traído el recuento de esta intervención del doctor Gómez, que hoy está en boca de los colombianos cuando algunos de sus seguidores están pretendiendo abrir nuevamente las posibilidades de salvación nacional. Muchas gracias por su escucha y por su tiempo. Ahora quiero invitar a los discutidos concurrentes. A ver, hermano. Quiero la palabra, Miguel. Sí.
Gracias, muy buenas tardes a todos. Estoy fascinado con la charla casi que informal que acabas de pronunciar, mi querido Miguel, y además muy emocionado con la cita que has hecho de uno de mis libros. La verdad es que la historia de Bolívar, entendiendo no él como un mito, esa posición del mito no cabe en Bolívar, así se haya convertido en un mito. Bolívar era un hombre sencillo, radical, de muy recia voluntad y un análisis maravilloso. Bolívar inspiraba grandeza, tanto que, como un hecho muy significativo, en la convención de Ocaña hubo un momento en el cual Bolívar estaba en Bucaramanga sin poder asistir porque a instancias de Santander habían quitado la posibilidad de que Bolívar asistiera a esa convención o a esa asamblea. Y entonces, cuando ya había avanzado y se veía que eso no iba a prosperar, entonces alguien propuso que permitieran que Bolívar llegara y diera algunas iniciativas, cosas. El presidente era el que había convocado esa y 4 convenciones más. Entonces Santander contestó con todo el sentido práctico que él tenía, era un hombre muy inteligente. Dijo, no, 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 por favor, si Bolívar, que era su enemigo, llega aquí y nos convence a todos. Él mismo se sentía que estaba absolutamente derrotado con la presencia del propio Bolívar. Eso era una personalidad destellante, eminente, con errores, ¿sí? Él cometió algunos errores y en algún momento tuvo debilidad frente a su gabinete para la introducción de la monarquía. Pero desde luego hay una forma, una prueba, la más elocuente de todas, mi querido Miguel, es que Bolívar está en Lima, es un personaje grandioso y ha sido acreditado como presidente de Lima y de Perú. Y además también lo fue en Bolivia, cosa que él declinó en favor de Sucre. Y estando allí, él le llega un personaje extraordinario, es un personaje de mucho valor en la historia, que era, eh, que era, ya me acuerdo, ese personaje lleva una carta de Páez, y en esa carta Páez, una carta larga, Páez le dice a Bolívar que asuma como Napoleón, y Bolívar le rechaza la carta y le manda una carta que es lapidaria de Bolívar, en la cual rechaza eso. Y dijo, ni Colombia, la Nueva Granada, perdón, Colombia es Francia, ni Francia es Colombia. Entonces, ¿qué se ve allí? Es Páez, el que surge como su primer gran enemigo, el que le está ofreciendo una corona o un imperio, como lo quiera llamar, y Bolívar lo rechaza. Ese es un punto más elocuente en el cual se puede afirmar rotundamente que Bolívar no quiso nunca una corona para él y fue enemigo de los que plantearon la corona y además de los que engañaron con eso. Pero me parece que es muy bella la parte tuya, Miguel, porque es allí un Bolívar no vencido, nunca fue vencido, pero un Bolívar declinante. En esas cartas, yo estoy escribiendo un nuevo libro sobre Bolívar, esas páginas finales, ya lo voy a terminar. Tú me ofreciste a el prólogo, Miguel, cosa que agradezco anticipadamente. El tema es que Bolívar, en cada carta que escribía,
dejaba de ser un moribundo. Era tal el vigor de su talento y de su personalidad que Bolívar declinaba la muerte. Y solamente cuando estuvo convencido de todas las cosas y los desastres, cuando llega a Santa Marta, nada menos que don Ezequiel Rojas, que llega a Estados Unidos, y entonces Montilla lo manda a poner preso, y él se asila frente al obispo Esteves en la catedral de Santa Marta, pero finalmente el rodeo de Montilla hace que se entregue. Y hay un punto muy importante, muy bonito. Manuela le ha mandado a Santa Marta. Manuela está dando la guerra en Bogotá. Y le ha mandado a Santa Marta a Perú de la Cruz. Perú de la Cruz va a visitar a Bolívar. Pero cuando Montilla pone preso a Ezequiel Rojas, entonces dispone que el único que podía llevar a Ezequiel Rojas para entregarlo a Urdaneta era el general Perú de la Cruz. Y le toca irse sin saludar, sin saludar el pobre a Bolívar, que era el objetivo de su viaje. Es un tema absolutamente fascinante. Tú lo has tocado muy bien, bellamente humano, pero además sin crear el mito de Bolívar, pero su personalidad fascinante, arrolladora, que sigue vigente en la historia de la humanidad. Gracias. Muchas gracias. General Pulido. Sí. Doctor Miguel, mis felicitaciones por su intervención que me llamó mucho la atención porque habían aspectos que realmente yo no conocía. Escuché con agrado la carta que le envía el Libertador a su amigo Fernández Madrid y me sorprendió que él en esa carta lo que quiere es defender su obra, que no se desfigure en la historia su accionar en la lucha por la libertad y la independencia. Esa es una carta donde él deja ver su personalidad clara, su visión de su obra en los países americanos que él libertó. Esa es una parte muy importante. Y también lo relacionado con las palabras del doctor Gómez Hurtado, en la que hace una interpretación diferente, pero que la relaciona con la época vivida, con la historia de la época vivida en América y en España, que generalmente no se tiene esa visión como él la presenta, y da un ejemplo real de lo que pasó en Brasil, que fue diferente el desarrollo para lograr su independencia. Así de que a mí me deja una enseñanza muy clara y me gustó mucho que usted haya elegido ese tema porque realmente nos ilustra en aspectos importantes de la vida del Libertador. Así de que mis felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, general. Doctor Miguel María, me gustaría hacer un aporte. Sí. Bueno, pues primero felicitarlo por esa conferencia que es realmente iluminante en estos momentos en que estamos pues expectantes sobre el futuro de nuestra patria. Recordar al Libertador y su dimensión completa, pues nos da cierta tranquilidad para encarar el futuro. Respecto a las propuestas monarquistas que mencionaba usted en algún momento en su charla y que también mencionó el doctor Armando Varona, hay una carta muy significativa que le envió Daniel O'Leary, el general Daniel O'Leary al Libertador. Esa carta está fechada el 7 de mayo de 1829. El original de esa carta se encuentra en
en los archivos en Caracas de la Fundación John Bolton, y entre otras cosas O'Leary le dice esto a Bolívar: entre los amigos aquí reina bastante armonía y se preparan con energía para la gran lucha, el Congreso Constituyente. He tenido largas conferencias con los señores Vergara y Castillo, o sea que se refiere a Stanislao Vergara y José María del Castillo y Rada. Estos señores están decididos por una monarquía constitucional. Ellos no encuentran dificultades. El designado para ocupar el trono, aunque con el modesto pero glorioso nombre de Libertador, es vuestra excelencia. Hay, dicen, un obstáculo, y para superarlo se piensa mucho. Como en la familia de vuestra excelencia no hay un individuo de mérito y talentos sobresalientes, no se sabe todavía cómo arreglar la sucesión. Se cree que el nombramiento debe hacerse por vuestra excelencia misma. Se cree también que este nombramiento debe caer en un príncipe extranjero. Se habla de la casa de Brunswick, pero la edad de aquellos personajes y su religión se oponen. La casa de Sajonia profesa la religión católica, pero si hemos de juzgar por individuos, esta familia se distingue por su notoria estupidez. Los príncipes de Austria son todos, con la excepción de Maximiliano, que ha estado en América de una edad avanzada, y además no han sido educados en principios constitucionales, que es un sine qua non. El duque de Chartres es de quien más se habla, como entiendo. Sea como fuera lo de la sucesión, aquí el tema universal es monarquía. Aparte de mis sentimientos personales, creo que el período aún no ha llegado en que los hombres puedan aventurar sin reproche, sin tacha, tales opiniones de ser monarquista. El republicanismo tiene todavía favorecedores, bien sea de buena o de mala fe, y aún la Constitución de Cúcuta no faltará representantes que aboguen por la deidad en cuyo culto obtuvieron el sacerdocio, honores y riquezas. Mi opinión, mi general, que hasta ahora ha ocultado a los que la han solicitado, es esta: debemos conservar las formas republicanas en cuanto sea prudente. Obtengamos la realidad sin disputar siquiera por la sombra. Consiguiendo un gobierno en todo fuerte y eminentemente vigoroso, nada importa el nombre. El poder ejecutivo será, por supuesto, el espantajo. Yo creo, y mi opinión, si bien examinada, no carece de fundamento, que debe conservarse el nombre de presidente y que su duración debe ser de 10 años, pudiendo ser reelegido. Esto, digo, lo pueda hacer el Congreso Constituyente. En cuanto al poder legislativo, creo que un Senado vitalicio es indispensable y encontrará con pocos opositores. Las reformas de esta naturaleza deben hacerse con lentitud, pero sustancialmente. Por más que aborrezcamos a los demagogos, por una especie de gracias a nuestras propias opiniones, debemos respetar las suyas. Vivimos, por desgracia nuestra, en tiempos en que el justo liberal es reputado como un servil vendido al poder, y el puñal de un asesino es la espada de Aristógiton. Esas son las palabras de Daniel Florence O'Leary, en esa carta a Bolívar, muy significativa. Obviamente que Bolívar se apartó de esas insinuaciones monarquistas, como lo mencionó el doctor Armando Varona, y rechazó esa posibilidad. Pero es significativo lo que menciona O'Leary en esta carta, que se estaba fraguando en Bogotá, con Estanislao Vergara y José María del Castillo y Rada eran los promotores de la propuesta monarquista. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente, doctor Miguel. Hemos disfrutado, yo personalmente he disfrutado mucho su conferencia. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Miguel. Señor almirante. Doctor Santamaría, qué agradable haberlo escuchado a usted esta tarde y recordarnos tiempos
sucedidos 203 años atrás. El dolor de nuestro máximo héroe y pensar que verdaderamente pareciera que todo eso que sucedió en ese instante, Colombia nunca ha dejado de repetirlo. Y actualmente nos encontramos en encrucijadas tal vez diferentes en cierto aspecto, pero en el fondo similares. Qué bueno haber podido recordar esos tiempos que usted nos ha traído con tanta exactitud y pensar que Colombia siempre ha estado en dificultades, pero también siempre ha tenido el valor y la interés para salir adelante. Lo que espero que nos suceda en estos momentos en que nos encontramos. Muchas gracias por su conferencia, fue muy agradable y verdaderamente yo creo que fue muy adecuada para este instante. Doctor Santamaría, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, mi general? Mire, muy complacido realmente de haberlo escuchado a usted en esta conferencia tan completa y sobre todo tan documentada, porque realmente la historia hay que respaldarla necesariamente con la parte documental, que nos ha dado una visión más amplia todavía de lo que significó el Bolívar para la emancipación de América y sobre todo para la proyección de estos países que al fin y al cabo terminaron por decirlo de alguna manera, despreciando su pensamiento de unidad hispanoamericana y de unidad interna. Pero de todas maneras usted nos ha dejado una luz muy importante sobre la vida del Libertador y me permito realmente felicitarlo porque merece usted como presidente de la Sociedad Bolivariana nuestro estímulo y sabemos que estamos muy bien dirigidos en esta benemérita asociación. Gracias. Muchas gracias por la audiencia y encantados de haberlos tenido hoy y muchas gracias por su paciencia y su comprensión.